en su libro Crónicas de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez relata la historia de un asesinato. Los hermanos Pedro y Pablo Vicario se deciden matar a Santiago Nazar. Santiago Nazar se cree es quien le ha quitado la virginidad a la hermana de Pedro y Pablo Vicario, Ángela Vicario. El cuento relata cómo ellos mataron a Santiago Nazar con cuchillazos, los mismos que se usaban para matar puercos. Lo que más sorprende del cuento es la pasividad que tuvo el pueblo, sabiendo que ya se había decidido entre Pedro y Pablo Vicario que ellos iban a matar a Santiago Nazar. En realidad, el cuento empieza con el asesinato de Santiago Nazar y luego desarrolla Gabriel García Márquez cómo llegó hasta ese punto. La imagen de la pasividad de este pueblo que sabía y no hizo absolutamente nada por detener esto, grafica en un sentido la pasividad que podemos nosotros tener ante la maldad de este mundo. Mis hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de ser personas pasivas. El mal está constantemente delante de nosotros. Usted va al supermercado y usted ve el mal. Usted abre internet y usted ve el mal. Usted entra a las redes sociales, usted ve el mal. Usted escucha las noticias, usted ve el mal. Usted va a su casa, usted ve el mal. Usted mira en su corazón y usted mira el mal. Si hay alguien que no puede ser pasivo ante el mal, somos nosotros, los creyentes. No podemos permanecer pasivos frente al mal. Y de acuerdo a la Biblia, la oración, mis hermanos, es un medio de lucha contra la maldad. 2 textos quiero leer solamente. Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Y en la última oración dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, esta oración debía hacerse todos los días. Líbrame del mal. Y luego en Mateo 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que nosotros tenemos aquí es que la oración es un medio y un instrumento en nuestra lucha contra la maldad. La oración es el contexto de la batalla que damos. La oración ciertamente es el lugar donde nos encontramos con Dios para pedirle que nos ayude a resistir la maldad, y le pedimos protección de su influencia, de su engaño y poder. Así que vamos a tomar el Salmo 5 para mirar cómo la oración nos ayuda a luchar contra la maldad. Hay 4 cosas que quiero decir antes de entrar a desarrollar el pasaje. Así que voy a hacer una
algunos comentarios introductorios. Vamos a mirar el pasaje y después vamos a hacer algunas aplicaciones. Estamos haciendo una pausa a nuestro estudio de Deuteronomio porque como cada año queremos empezar este año fortaleciendo nuestra conciencia de la lectura de la palabra y de la oración. Queremos refrescar la importancia de nuestras devociones personales, nuestra lectura de la palabra y nuestra necesidad para orar. Así que voy a mencionar algunas cosas. Hay una que nos va a tomar un poco de tiempo y ahorita lo voy a explicar por qué. Primero, el Salmo 5 es uno en una serie de salmos que hacen un contraste entre el malo y el bueno. Además, el Salmo 5 es uno en una serie de salmos que centra su atención en la oración. Por ejemplo, el Salmo 3 es una oración de la mañana. El Salmo 4 es una oración por la noche. El Salmo 5 vuelve y es una oración para la mañana. Lo tercero es que el Salmo presupone un contexto de maldad e injusticia. Maldad e injusticia encarnado por personas impías, arrogantes, malvadas y mentirosas. Y número 4, si usted mira el versículo 10, quiero hacer una mención acerca de esto. El versículo 10, el salmista pide: castígalos, oh Dios, caigan, échalos fuera. Quiero hacer una mención acerca de esto antes de desarrollar nuestro salmo. A esto se le ha llamado o se conoce, esta clase de salmos son los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son salmos que piden a Dios castigue, juzgue y destruya a los enemigos. Son oraciones que invocan la maldición y el juicio contra los enemigos de Dios. El Salmo 5, el Salmo 17, 35, el 139, el 140 son, por ejemplo, algunos salmos imprecatorios. Castígalos, Señor, decían los salmistas. Levántate, júzgalos, destrúyelos. Ahora, es un tema que puede confundir, porque la pregunta que surge es si nosotros los cristianos debemos o podemos orar así. Yo creo que debemos ser cuidadosos en la manera como pensamos acerca de estos salmos y cómo respondemos, porque algunos dicen que sí podemos orar así, porque si está en los salmos, quiere decir que podemos orar como David. Otros dicen, no podemos orar así, porque Cristo dijo que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Mateo 5:44. Pero decir, mis hermanos, que esa clase de oración, o sea, los salmos imprecatorios, decir que nunca se deben hacer es ignorar algunas cosas. Por ejemplo, es ignorar que el mismo Pablo hizo esa clase de oraciones y expresó esos deseos. En 2 de Timoteo 4:14, él habla de un hombre que le ha causado muchos males. ¿Y sabe lo que él ora? El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué es eso? Eso es
está pidiendo juicio de Dios. El mismo Pablo en Gálatas 1:9 dice que los que predican un evangelio diferente, que sean anatema o que reciban maldición. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, los mártires oran para que Dios castigue a quienes los mataron. Alguien que diga, no, porque eso es una práctica del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que el Nuevo Testamento también se practica. Hay otra cosa. Cuando estamos orando el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Nosotros decimos, venga, ¿qué? Tu reino. Cuando estamos orando eso, estamos pidiendo que venga en su venida final, que será salvación para unos y castigo para otros. Cuando usted y yo decimos, venga tu reino, en un sentido estamos invocando el juicio de Dios. Cuando usted y yo decimos, no nos pasa, hay veces cuando vemos maldad en su máxima expresión, ¿qué es lo que decimos? Ven, Señor Jesús. Bueno, estamos también invocando su venida en juicio y destrucción para el malvado. Por eso, nuestra conclusión es que en ocasiones es legítimo orar así. Tenemos permiso bíblico para hacer estas oraciones. Pero considerando algunas cosas. Yo voy a decir cómo y en qué circunstancias se pudieran hacer esta clase de oraciones. Juzga, Señor, castiga, Señor, ¿en qué circunstancias? Voy a decir algunas cosas. Primero, siempre y cuando esa oración no salga de un corazón lleno de resentimiento que desea la venganza personal. Eso no es lo que son los salmos imprecatorios. Y tampoco es una oración que pide la condenación eterna de los pecadores. Hay lugar para invocar el juicio de Dios y que detenga la maldad. Sí hay lugar para eso. Creo que es justificable. En el momento que nosotros deseamos orar por castigo o por la intervención de Dios, que sea porque estamos frente a una situación extremada, abierta y continuamente injusta. Ahí le pedimos a Dios, Señor, detén esto, para esto, Señor. Juzga esto, haz lo que sea necesario para que esto no suceda más. Podemos orar que Dios juzgue a los que practican la maldad y hacen abierta, consciente y de una manera destructiva el mal hacia otros seres humanos. Y lo hacen como fuente de ganancia, algunos de diversión. Nosotros debemos orar que Dios detenga por cualquier medio las injusticias que se llevan a cabo. Por los que hacen, por ejemplo, si usted mira los diarios de aquí de la Florida, usted va a ver que aquí hay una fuerte incidencia de tráfico humano. Por los que hacen eso, los que secuestran niños o jovencitos, jovencitas para luego vender sus órganos o que se prostituyan. Nosotros debemos orar. Detén y castiga esa maldad, Señor. Por los dictadores que abusan y destruyen a sus pueblos y mandan a matar a inocentes. Nosotros sí podemos orar, Señor, detén la maldad, castiga la maldad. O por los que están encubierta y sistemáticamente abusando y violando niños
y no han sido capturados. Ahora bien, yo no puedo orar salmos imprecatorios pidiendo juicios. No puedo orar esta clase de salmos con un sentido de justicia propia, con un sentido de superioridad, pensando que somos mejores que ellos. 1. 2. Tampoco debo olvidar mi propia injusticia y maldad. Por eso el rigor que aplico para pedir juicio contra la maldad humana, también debo aplicarlo cuando pido a Dios por mi propia maldad. La maldad de mi corazón. Señor, purifícame. Señor, disciplíname por mi injusticia. Detén mi maldad. Es decir, con el mismo celo con que oramos para que Dios castigue y detenga la maldad, también con ese mismo celo debo pedir a Dios que trate con mi pecado, que me discipline y purifique. Amén. Bien, vamos al texto entonces. Hay 4 cosas que nosotros encontramos en el texto. Del 1 al 3, versículos 1 al 3, nosotros tenemos una resolución para orar delante de Dios. Versículos 4 al 6 tenemos una declaración del carácter justo de Dios. Versículos 7 al 8 nosotros tenemos la confesión de misericordia de Dios y una petición. Y número 9 al 12, versículos 9 al 12, un contraste entre el malo y el justo. Vamos a mirar el primero, del 1 al 3. Una resolución para orar ante Dios. Dice el versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí tenemos la decisión de David de acercarse al Señor. Él resuelve presentarse ante Dios en oración. Está determinado a orar. Voy a orar y Señor, te pido que me escuches. Te pido que me escuches. Ahora, él menciona, si usted prestó atención, el momento. Dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Es decir, no solo dice que va a orar, también menciona la hora. Ahora, esto debe ser entendido de algunas maneras. Porque en el Salmo 4 él menciona que él va a orar por la noche. Que él ora por la noche, antes de acostarse. Cuando ya uno está para dormir. Ahora él menciona, yo voy a orar por la mañana. Esto de alguna manera supone que no hay momento en el día en que él dejará de orar. Oro por la mañana, oro por la noche. Pero también en un sentido que él no va a hacer nada antes de orar. Él no va a hacer nada antes de orar. Lo que nosotros vemos aquí en un sentido, solamente para usar una expresión de Charles Spurgeon, que él decía, más que cultivar un hábito de oración, nosotros tenemos que cultivar un espíritu de oración. Y este hombre estaba, sí Señor, yo voy a presentarme de mañana delante de ti. Yo voy a orar delante de ti. Hay una resolución, una determinación. Y él dice, y voy a esperar, o voy a mirar, o voy a estar pendiente. Él no oraba y él solamente decía, bueno, ya oré. No, sino que él decidía, no, yo voy a esperar porque yo quiero respuesta a mi oración. Una resolución para orar delante de Dios. Número 2, versículos 4 al 6, tenemos una declaración del carácter justo de Dios. Note cómo lo dice. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Yo le pido, mi querido hermano, hermana,
que usted preste atención a las palabras del versículo 5. Los insensatos, ¿y por qué le pido esto? Que usted piense en esto. Porque hay una idea de que una frase, la gente dice, Dios no odia al pecador, odia el pecado. ¿Usted ha escuchado eso? Ok, de repente alguno de ustedes mismo lo ha dicho. Ok, espero que con esto usted ajuste su teología ahí. Ok, mire lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen, ¿qué? Dice ahí, ¿aborreces la iniquidad? No. Es más, Camilo leyó en inglés, dice, you hate evildoers. No, Dios es buenito. Él nunca odia a un pecador. Bueno, usted no leyó el Salmo 5:5. Versículo 6, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Wow. Él está haciendo una declaración del carácter justo de Dios. En estos versos el salmista menciona cómo Dios se siente hacia el mal. Y también menciona cómo no puede tener comunión con el mal, ni con los malvados, y cómo tampoco ellos se pueden acercar a Él. La única manera para acercarse a Dios y estar en comunión con Él es a través de Jesucristo. El otro día miraba una entrevista a un cantante famoso y él contaba, parece que su familia era cristiana, y él decía que su mamá siempre le decía, Dios no busca perfección. Eso no es cierto. Dios sí busca perfección, porque es un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Precisamente porque Él busca perfección que nosotros no podemos relacionarnos con Él. Y precisamente porque Él busca perfección es que Él envió a su Hijo para hacer lo que nosotros no podíamos y debíamos hacer. Dios sí busca perfección. Él no es un Dios alcahuete, donde dice, ok, está bien, tú eres un pecador, no importa, ven para acá, así como es. No, necesitamos justicia. Una justicia que no tenemos, pero Cristo la vino a proveer. Dios aborrece el mal, nos dice este salmo, y aborrece a los que hacen el mal. Ahora, esta sección no solo describe cómo Dios siente acerca del mal o del malo, sino incluye el juicio del Dios al malo. Destruirás, dice el versículo 6. Aquí el salmista menciona cómo Dios siente hacia el mal y los malos, pero también cómo los castiga. Él destruye el mal y también al malvado. 3. Lo que tenemos en el versículo 7 y 8 es la confesión de la misericordia de Dios y una petición. Versículo 7. Mas yo... Note el contraste que está haciendo. A ellos Dios los aborrece, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, yo entraré en tu casa. Adoraré. Hay otras versiones que dicen, yo me postraré, ¿verdad? Hacia tu santo templo en tu temor. Versículo 8. La razón por la cual él dice hacia tu santo templo era una práctica de los judíos, que cuando estaban lejos de Jerusalén ellos oraban mirando hacia el templo, hacia el tabernáculo, ¿verdad? El mismo Daniel, cuando él oraba, abría la ventana y miraba hacia, porque ellos entendían que en la casa de Dios estaba la bendición de Dios y la presencia de Dios. Versículo 8. Guíame,
Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David confiesa la misericordia de Dios como el medio que le permite entrar a su presencia. Reconoce que la explicación de por qué puede acercarse a Dios es su bondad y su misericordia. No es la bondad de David la que le permite estar delante de Dios. Él mismo ya entendía que él podía venir ante Dios, acercarse a Dios, orar a Dios, ser escuchado por Dios, solo porque Dios había mostrado misericordia. Es la gracia de Dios lo que hace posible que él pueda acercarse y venir ante Dios y ser escuchado por él. Por tu misericordia puedo entrar a tu casa. Por tu misericordia puedo orar en tu templo. Ahora también hay una petición. ¿Qué pide él? Él pide ser guiado por Dios y no desviarse. Note cómo lo dice el versículo 8. Guíame y después endereza delante de mí tu camino. Él quiere, a pesar de la aflicción y el conflicto, permanecer enfocado. Él quiere permanecer enfocado, mis hermanos. Note que dice, a causa de mis enemigos. Él reconoce el peligro que hay. A causa de mis enemigos, él pide dirección, guianza, él pide firmeza. Lo que él está pidiendo con esta oración en este salmo es que Dios le conceda el poder para permanecer firme, para permanecer enfocado sin desviarse, incluso en medio del mal, en medio de sus enemigos y del peligro inminente del pecado. Esa es la oración que hace el salmista. Guíame, Señor, endereza tu camino delante de mí. Y número 4, tenemos un contraste entre el malo y el justo. Versículo 9, del 9 al 12. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Esto lo cita Pablo en Romanos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua habla lisonjas. Versículo 10. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Versículo 11, note el contraste ahora. Pero alégrense los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Un contraste entre el malvado e incrédulo y el creyente que ama a Dios y confía en su nombre. La diferencia entre el uno y el otro es que uno cree, descansa y tiene confianza en Dios, mientras que el otro no. El uno ama a Dios y el otro no lo ama. Por un lado, el impío no ama y no sirve a Dios, está lleno de maldad. Y esa maldad está tan arraigada en su interior porque, si usted notó, él dice sus entrañas, el versículo 9, dice en español dice sus entrañas son maldad. Otra versión dice en su interior hay destrucción. Y esa maldad también se manifiesta en sus palabras, con su lengua, dice. Se manifiesta en la manera como ellos hablan. No hablan verdad, sus palabras, sus conversaciones están guiadas por la mentira, el engaño, la malicia. Pero por otro lado, el justo, el que ama a Dios, el que confía a Dios, o que confía en Dios, ellos, el fin de ellos será alegría, será paz, celebración. El final del impío es que va a ser juzgado, reconoce el salmista. Juzgado por Dios. Y al contrario,
El final del creyente será gloria y regocijo. Note cómo dice el versículo 11: alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. A uno el Señor lo aborrece y castiga, al otro lo bendice, lo protege y le causa gozo. A uno Dios lo guarda y le da alegría, al otro Dios resiste y condena. Yo quiero hacer un resumen. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este salmo de 12 versículos? El Salmo 5. Voy a hacer un resumen y después miramos algunas cuestiones para nuestra aplicación. Lo que tenemos aquí, Salmo 5. El salmista comienza con la determinación a orar. Yo voy a orar, Señor. En medio de la adversidad donde la maldad se ha levantado, el mal está acechando, Él resuelve venir en oración delante de Dios. Luego Él confiesa el carácter justo de Dios. Dice, Él aborrece la maldad y Él castiga la maldad. Luego Él continúa confesando y adorando la misericordia de Dios. Por tu misericordia yo puedo entrar delante de ti. ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide? Le pide ser guardado y protegido. Guardado y protegido. En un sentido, esto es lo mismo. Líbrame del mal. Y al final Él hace una mención del destino del justo y el injusto. Él termina mencionando la bendición de uno y la destrucción del malo. El salmo, este Salmo 5, es un clamor que identifica la maldad, resiste la maldad y la condena. Un clamor que exalta la justicia de Dios, un clamor que exalta el poder de Dios, que exalta la misericordia de Dios, y un clamor por la protección contra el mal. Guíame, Señor, le dice el salmista. Para terminar, quiero mencionar algunas cosas de la naturaleza que podemos aprender, la naturaleza de la oración de David y los beneficios de la oración que la oración de David nos recuerda. Y unas palabras finales. 4 cosas quiero decir brevemente de la naturaleza de la oración de David. La oración de David toma en cuenta el carácter de Dios. Él reconoce la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. Esto es instructivo para nosotros, porque nuestra oración también debe estar saturada por la mención y la adoración por los atributos de Dios. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de poder. Eso es lo primero. Segundo, la oración de David reconoce que podemos acercarnos a Dios solo por su misericordia. La razón por qué podemos ser escuchados por Dios es que Dios ya mostró su misericordia. Ahora, nosotros sabemos que esa misericordia fue dada de manera completa y definitiva en la persona y la obra de Cristo. Él es la mayor expresión de la misericordia de Dios. Por eso el reconocimiento de esta verdad, David la expresa diciendo, por tu misericordia me acerco a ti, pero nosotros reconocemos esa verdad diciendo que en el nombre de Jesús. Nosotros expresamos lo mismo que David, que solo por tu misericordia podemos acercarnos a ti. Lo expresamos cuando nosotros decimos,
oramos en el nombre de tu Hijo. No nos atrevamos a orar, Señor, tú has visto que yo he sido tan recto, tan bueno, tan misericordioso. Señor, yo debería tener una medalla de oro a la piedad y a la ética, a la justicia. Señor, aquí estoy y más te vale que me responda. ¿Usted se imagina esa clase de oración? La actitud es de alguien que se siente indigno. Me acerco a ti porque tú eres bueno y misericordioso. 3. La oración de David reconoce que orar es presentarse ante Dios. Es presentarse ante Dios. Que tu mente sea guiada por la conciencia de esa realidad, de que estamos delante de Dios cuando estamos orando. Si tú recuperas esa conciencia, tu oración no va a ser bla, 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 bla. Si tú pausas por un momento y dices, estoy a punto de presentarme delante de Dios, no oraríamos cosas vanas y no oraríamos con un tono a veces tan mecánico. Es delante de Dios que nos ponemos. 4, la oración de David incluye petición y adoración. Su oración tiene súplicas y peticiones, pero también incluye adoración y alabanza a Dios. 3 beneficios brevemente de la oración que la oración de David nos recuerda. Número 1, la oración, mis hermanos, fortalece nuestro sentido de la santidad y justicia de Dios. La oración fortalece nuestro sentido de la santidad y justicia de Dios. 2, la oración hace más agudo nuestro rechazo por la maldad. ¿Cómo sale un hombre o una mujer después de un tiempo de oración en sus rodillas, clamando al Señor? Ayúdame, oh Señor, a no deshonrarte. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a resistir el pecado. ¿Cómo usted cree que sale un hombre o una mujer después de media hora, 45 minutos, 1 hora? ¿Cómo sale un hombre y una mujer que está abrumado por tantas tentaciones después de tomar un tiempo para orar? La oración hace, mis hermanos, más fuerte ese sentido de desprecio y resistencia que debemos sentir hacia el pecado y hacia la maldad, empezando por nuestro propio pecado y nuestra propia maldad. Un hombre y una mujer que oran así no son dados a alabarse mucho. Porque dicen, alabarme yo, si lo que yo veo en mí es maldad. Y 3, es casi lo mismo. La oración es el medio, no solo para aborrecer, como dijimos, sino también para ser protegidos y luchar contra el mal. La oración es el medio para, sí, ciertamente, para aborrecer, para luchar y ser protegidos contra el mal. Por eso es que en Efesios 6, Pablo termina toda la armadura de Dios en el versículo 18 diciendo, orando en todo tiempo. La oración, mis hermanos, es indispensable porque nos ayuda a tener en cuenta el mal,
a señalarlo, nos ayuda a resistirlo y a luchar contra el mal. Creo que caemos fácilmente en una quietud engañosa. Caemos en una peligrosa pasividad. Caemos en ligereza y superficialidad. Estamos muy concentrados en las cosas de este mundo, más ocupados y envueltos en los quehaceres y afanes de esta vida. Consumidos por los disfrutes y las responsabilidades de este mundo. Absorbidos por los deberes, ignoramos que el mal es una realidad patente que está a la puerta tocándonos. El mal es un vecino. Poderoso, un vecino engañoso, sutil, persistente, que no descansa. Hermanos, Dios nos ha provisto por medio de su misericordia el poder acercarnos a Él en oración. Cristo abrió un camino para que nos podamos acercar a Dios en oración. Identifiquemos el mal, condenemos el mal, aborrezcamos el mal, resistimos el mal y luchamos contra el mal por medio de una vida de oración diaria. Mis hermanos, el cuidado de nuestras almas, esto es lamentable decir, es algo secundario y accesorio para muchos creyentes. La lectura de la Biblia es algo secundario y accesorio para otros creyentes. Congregarse es secundario y accesorio para muchos. La oración dedicada también lo es. Preferimos quejarnos antes de entrar a orar primero. Preferimos llamar a la gente, desesperado, y comienzo a llamar a las personas sin antes pararme delante de Dios en oración. La maldad está en nuestro pueblo. Y nosotros no estamos haciendo nada. No podemos ser pasivos, mis hermanos. No podemos ser pasivos. Necesitamos recuperar el sentido de urgencia. Debemos fortalecer el sentido del peligro que existe. El mal es una realidad presente, poderosa, engañosa, constante y cercana. David nos modela una actitud hacia la oración y una respuesta adecuada ante el mal. Programa tu oración. Sin planificación es difícil establecer un hábito y un espíritu de oración. Sin planificación, sin estrategia, es difícil establecer una cultura y una disciplina para orar. Aíslate, sepárate, para que tengas libertad de poder expresar tus palabras y expresar tus emociones sin temor. Prepárate mentalmente. Cultivemos no solo un hábito de oración, sino un espíritu de oración, porque el mal está a la puerta y no puedes permanecer pasivo. No puedes permanecer pasivo. Oremos, mis hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por el Salmo 5. Gracias por el Salmo 5. Qué sobrio, qué pertinente, qué importante, qué serio, Señor, estas palabras. El mal es una realidad tan poderosa, tan presente, tan cercana, tan constante, Señor. Líbranos de una actitud pasiva, Señor. Libra a esta congregación de una actitud pasiva hacia la oración.
Señor, guárdanos de tener urgencia por las cosas temporales y terrenales y no tener urgencia para la oración. Hay mucho que está en juego. Hay mucho que está en juego, Señor. Nuestra alma, nuestras familias, nuestras esposas, esposos, hijos, hermanos, padres, nuestra iglesia, tu testimonio, el evangelio, la palabra. Hay tanto en juego y por encima de todo tu gloria, Señor. Ayúdanos a recordar que nosotros, tus hijos, tenemos este acceso por tu misericordia. Cada mañana, en cualquier lugar, para orar. Oh Señor, ayúdanos no solo a cultivar la disciplina de la oración, sino a cultivar un espíritu de oración, oh Señor. Danos eso, Padre. Danos eso mientras resistimos y luchamos contra la maldad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.